Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, o continuamos en realidad, nos fuimos tan solo ahí unos segundos para que se instalara nuestra siguiente invitada en estudio. Hablamos de la Subsecretaria General de Gobierno, Nicole Cardoch, a quien le damos la bienvenida. Subsecretaria, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, chiquillos. Muchas gracias por tenerme a esta hora en Radio Universidad de Chile. No, un gracias. gusto. Sí, no, gracias a usted por estar acá presente y para hablar de diversos temas. Bueno, se llevó a cabo la semana pasada esta reunión esperada entre Gobierno, Chile Vamos, para comenzar a tender puentes, ¿no? Canales de entendimiento que permitan viabilizar estos dos grandes temas que esperamos se puedan resolver durante este periodo. Hablamos de la reforma de pensiones y pacto fiscal. ¿Con qué sensación queda el Gobierno luego de esta cita y de qué forma se va a encarar estas dos reformas importantes a partir de esto? Nosotros quedamos satisfechos primero de que volviéramos a entrar al diálogo, algo que desde el gobierno habíamos empujado constantemente a los sectores políticos, a la diversidad de los sectores políticos, para evidentemente hacernos cargo de una urgencia que tiene que ver con las pensiones que reciben los jubilados y jubiladas el día de hoy. Estamos contentos de haber llevado la reunión a cabo con todos los sectores de Chile Vamos. También vamos a seguir continuando con las reuniones con toda la oposición, con distintos sectores de la oposición, en la medida que es necesario llegar a estos acuerdos transversales en el Congreso. Nosotros no queremos que la reforma de pensiones, por ejemplo, avance con 1 o con 2 votos más, sino que creemos que como una reforma estructural al sistema de pensiones debe contar transversalmente con un apoyo importante de parte de todos los sectores que están hoy día representados en el Congreso. Por eso la reunión fue, lo decía nuestra ministra vocera, a ratos bastante dura, transparente, pero yo creo que es positivo que por fin empecemos y continuemos un diálogo que no se tuvo que suspender de ninguna forma. Subsecretaria, esta reunión que hubo con Chile Vamos, que como usted señala, fue más bien tensa, dijeron, no había sido cordial necesariamente, pero fue un inicio. ¿Cómo continúa cuando después, y digo específicamente con Chile Vamos, más allá de la invitación que se puede hacer a la democracia cristiana, al Partido de la Gente, ¿cómo va a continuar con Chile Vamos después de que se hace esta reunión, pero ahí no hay ningún acuerdo, no hay ninguna aproximación real? No se sacaron todavía desde el momento de la primera reunión acuerdos que nos permitan avanzar por el momento, pero por ejemplo uno de los gestos que nosotros como gobierno hemos hecho y recalcado la importancia que creemos que es sostener este diálogo y llegar a un acuerdo transversal, es que las indicaciones que iban a entrar dentro de la reforma de pensiones durante esta semana no van a ser. Vamos a esperar conversar con todos los sectores de la oposición y en paralelo están también nuestros ministros y ministras desplegados en todo Chile, lo pudieron ver durante la semana pasada, no solamente porque en esto se necesita un acuerdo político de las fuerzas que están representadas en el Congreso, sino también porque necesitamos hacer entender a las personas la importancia de la reforma de pensiones y también la importancia del pacto fiscal para Chile. Dos temáticas súper importantes y que nosotros creemos que también tiene que dar pie a que exista una ciudadanía empoderada y que finalmente nos exija a la clase política llegar a acuerdos hoy día. La reforma de pensiones viene discutiéndose con distintos proyectos hace más de 10 años. Si fuera una reforma que pudiera esperar 30 años más, no estaríamos tan empecinados como estamos en sacarla prontamente, pero sabemos que hoy día hay pensionados y pensionadas que viven en nuestro país con pensiones finalmente de hambre, pensiones de miseria. El sistema de la AFP fracasó, por eso nosotros estamos presentando esta reforma completa al sistema de pensiones que creemos que además, no solamente creemos, estamos confiados de que es una reforma que se sostiene económicamente, pero además técnicamente es bien robusta. Sí, a propósito de eso que mencionaba, subsecretaria, respecto a este trabajo que se está haciendo ya a nivel de ministros, con un despliegue en distintas regiones del país para conectar en cierta forma estas reformas con la ciudadanía, le quería preguntar respecto de eso, porque efectivamente la derecha básicamente se escuda en su oposición a la actual propuesta del gobierno,
en cierta forma sobre la base de un sentido común, que es un sentido común que se fue incubando a partir de los retiros, posteriormente con la discusión en la Convención Constitucional, respecto de temas como la propiedad, la heredabilidad, etcétera, etcétera, que en una primera instancia no eran los objetivos principales de una reforma de las pensiones. El objetivo principal era subir precisamente las pensiones a las personas ante el fracaso de las AFP para hacer esta labor. Pero se ha dado vuelta esta situación y por lo mismo la derecha se escuda en ese hecho. Usted comentaba respecto de este trabajo que se está haciendo a través de ministros, pero ¿de qué manera efectivamente se puede cambiar ese sentido común y hacer entender a la ciudadanía que acá lo importante, está bien, por un tema puede ser importante, no estoy diciendo que no lo sea, estos temas con la propiedad, heredabilidad, pero que acá el punto principal siempre fue subir las pensiones de las personas? Sí, yo creo que en esos sentidos comunes que muchos se abogan fácilmente de la ciudadanía, yo tendría a discrepar. He estado durante estos 5 meses como subsecretaria en alrededor de 10 regiones del país y yo les cuento que en todos los diálogos ciudadanos que sostengo en la diversidad de temáticas que nosotros estamos avanzando como gobierno, un tema central es el tema de las pensiones, porque siempre hay personas mayores dentro de las personas que están participando activamente y porque finalmente son las personas mayores que hoy día viven, si no existiera la PGU, pero que hoy día viven con 200.000 pesos. La PGU hoy día en la actualidad está en 205.000 pesos, a eso sumémosle algunos otros aportes, pero finalmente el aporte que pone el Estado a esos pensionados y pensionadas es el principal. Y yo creo que darnos cuenta más allá de las temáticas que en algún momento sonaron como las más conducentes a ciertos sentidos comunes en nuestra ciudadanía, hoy día yo creo que hay un acuerdo transversal y además eso también habla del diálogo que comenzamos con algún sector de la oposición durante la semana pasada. Hay un diálogo transversal que el sistema de pensiones no puede resistir 30 años más. Hay muchísimos jubilados y jubiladas que están viviendo en esta situación hoy día, pero además hay muchos que mueren en condiciones de miseria y eso no puede ser. Por eso, por ejemplo, una de las partes importantes a las que apunta la recaudación que esperamos tener respecto al pacto fiscal para Chile dice relación con mejorar las pensiones hoy día, con que la PGU de los 205.000 pesos y fracción que está hoy día pase a 250.000 pesos y además se agreguen 500.000 personas más, lo que estaría dando cuenta de que hay 2.500.000 personas dentro de nuestro país que estarían siendo beneficiadas de la PGU. Eso yo creo que es el acuerdo transversal al que tenemos que llegar todos y todas. Subsecretaria, justamente a propósito de acuerdos, esta semana se supone que nuevamente debería haber reuniones encabezadas por el ministro de Hacienda respecto al pacto fiscal, porque pensar en una reforma de pensiones, incluso limitándose a lo que pretende la derecha, que es subir solo la PGU para los que la reciben actualmente, lo que no soluciona ningún problema, sin duda, pero se necesita dinero. Así es. Y sin pacto fiscal es imposible llegar, pues se podría llegar a un acuerdo sobre reforma previsional, pero es indispensable primero llegar al pacto fiscal y hay disposición de los sectores de oposición al gobierno como para llegar a algún acuerdo que allegue de verdad más recursos, porque se habla de inversión, ¿no es cierto? Se habla de crecimiento, pero todo eso es a futuro. ¿Hay alguna disposición a llegar a algún acuerdo hoy día que permita llegar recursos para subir las pensiones? Nosotros estamos en ese camino finalmente de que la oposición, más allá de las desavenencias políticas y las diferencias políticas que en un sistema de régimen democrático son evidentemente son naturales, pero hoy día no podemos estar chantajeando las urgencias de las grandes mayorías de chilenos y chilenas a propósito de esas diferencias políticas. Nosotros nos vamos a encauzar firmemente en la posibilidad de diálogo, porque efectivamente, como decías tú, el pacto fiscal que nosotros estamos proponiendo es muchísimo más, por ejemplo, que una reforma tributaria. Tiene que ver con la gran mayoría de las medidas que están dentro del pacto fiscal, hablan, por ejemplo, de cómo hacer recaudar los impuestos que hoy día están en la norma y en la ley
pero que en nuestro país no se recaudan por una serie de formas de Evasión. evasión, de elusión, y nosotros vamos empujando hacia allá. También estamos hablando, son 20 medidas de transparencia y eficiencia del gasto del Estado, recursos públicos. Son 38 medidas que hablan respecto a crecimiento, innovación y fortalecimiento del mercado. Y finalmente hay 2 leyes tributarias que nosotros esperamos también tramitar que tienen que ver con poner fin a la evasión y a la elusión. Estamos pensando que con el pacto fiscal para Chile pretendemos recaudar 2,7% del Producto Interno Bruto, que en gran parte se va a esta mejora de las pensiones que yo les decía a propósito de la PGU. Pero hay otros segmentos, por ejemplo, 0,3% se va a seguridad, no solamente para apoyar el funcionamiento de las policías y de los funcionarios de la PDI, sino también a ingresar tecnología a la acción policial, que es lo que nosotros necesitamos hoy día. Porque lamentablemente el crimen organizado, sobre todo en nuestro país, que ha entrado con fuerza, se mueve de una forma muchísimo más ágil quizás que las medidas de seguridad que nosotros tendemos a tomar como Estado. Por eso necesitamos también. Y hay otras medidas en términos de protección social que son muy importantes. Abrir la posibilidad, por ejemplo, de que todos los padres trabajadores, padres y madres trabajadoras, tengan la posibilidad de que sus hijos menores de 2 años tengan un cupo en una sala cuna, también nos está ayudando a esas medidas de el crecimiento del país que lamentablemente hoy día no pueden ser en lo concreto, porque hay muchísimas familias y profesionales jóvenes probablemente que no pueden trabajar y criar al mismo tiempo. Estamos conversando con la subsecretaria general de Gobierno, Nicola Cardoch, a propósito de reforma de pensiones, pacto fiscal. Subsecretaria, a propósito de pacto fiscal, ¿qué le diría a aquellas voces que han expresado críticas respecto de esta idea o que se han mostrado contrarios en avanzar en este pacto porque supuestamente el gobierno no ofrece garantías respecto de cómo se van a utilizar esos recursos? Yo creo que esa discusión es una discusión un poco bizantina. Decir que a propósito de las temáticas que se han dado a conocer a la luz pública durante el último tiempo, de algunos casos irregulares o que revierten en algunos casos de corrupción, en ningún sentido habla de que el Estado en su conjunto es un Estado que no da garantías del uso de los recursos públicos. Yo creo que en gran parte el desarrollo del país tiene que ver con un manejo de las finanzas públicas que independientemente de la administración de turno, ha dado cuenta de un país responsable, de un país que sabe dónde poner las lucas en casos de urgencia. Y nosotros estamos, como gobierno del presidente Gabriel Boric, completamente de acuerdo en subir los estándares, por ejemplo, de transparencia, de probidad, poner muchísimas más normativas que mejore la gestión de los recursos públicos, pero hoy día finalmente esas voces de algunos parlamentarios y parlamentarias de la oposición no son al lugar. Lo que necesitamos generar es mayor recaudación. ¿Para qué? Para gastarlo en beneficios sociales que van a la gran mayoría de los chilenos y chilenas. El superávit fiscal, por ejemplo, que se generó durante el año recién pasado, después de muchísimo tiempo en que en nuestro país no se generaba un superávit fiscal. ¿A qué fueron esos recursos? Fueron a beneficios sociales. Por ejemplo, fueron a beneficios como el bono de invierno, que durante el mes de junio creció excepcionalmente a casi 70.000 pesos. El bono de invierno que lo reciben los sectores más vulnerables de nuestro país. A eso estamos hablando. No son recursos para que algunos satisfagan intereses propios, son recursos que van a la urgencia de las familias chilenas y nosotros estamos seguros de que efectivamente con la capacidad de diálogo que hemos desplegado como gobierno tenemos que llegar a un acuerdo en estas materias. Subsecretaria, a propósito de acuerdos y de líneas rojas para un lado o para otro, en el gobierno, ¿cuánto están dispuestos a ceder en materia del proyecto previsional? Porque de la derecha se ha dicho que ellos no aceptan, pero ni un solo céntimo del 6% adicional que van a poner los empleadores, porque se insiste en esta cotización de los trabajadores. No es de los trabajadores, son los empleadores los que van a poner el 6%. Entonces, pero ellos dicen que no están dispuestos a ni un solo punto de ese 6%. ¿Cuánto está dispuesto a ceder el gobierno? Si yo te diría que
más que líneas rojas, uno esperaría que entre esas líneas divisorias de cada sector existieran puentes para los que nosotros pudiéramos llegar a un acuerdo, encontrarnos en aquello que finalmente sí nos une para mejorar la vida de los chilenos y chilenas. El 6% de cotización adicional que se pone en este nuevo sistema de reparto de la reforma de pensiones es un sistema, para que todos entiendan, quienes nos están escuchando hasta ahora por Radio Universidad de Chile, es un sistema que ya se ocupa en la gran mayoría de los países desarrollados. Es un sistema que nosotros no estamos innovando, no estamos inventando, no se está inventando el hilo negro acá, sino que se está demostrando que necesitamos un componente de solidaridad a la hora de pensar en las pensiones, porque sin ese componente de solidaridad, por ejemplo, las pensiones no podrían mejorar a los actuales pensionados, sino que tendríamos que esperar 30 años más para aquellos que están cotizando ahora. Efectivamente, por eso nosotros creemos, y además es solamente hacer cuestión de un poco de memoria, un ejercicio de memoria. Hace 3 años y fracción o 4 años, el gobierno del presidente Piñera, del presidente Sebastián Piñera, tenía un proyecto de la reforma de pensiones que sí contenía una cotización adicional, pero además hablaba de un 3%. O sea, hoy día dar cuenta que están dejando fuera de la mesa ese punto en discusión, cuando hace 3 años y fracción sí lo ponían dentro de uno de los proyectos que impulsaba la administración del presidente Sebastián Piñera, creo que es finalmente es hablar de una posición política muy mezquina. Y nosotros queremos que eso no sea el tono de las conversaciones, porque finalmente los ciudadanos y ciudadanas, más allá de nuestras diversas posiciones políticas, lo que nos están exigiendo a la clase política es dar respuestas hoy día. Uh-huh. Subsecretaria Nicole Cardoche, queremos agradecerle que haya estado con nosotros acá en la radio, que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme nuevamente acá en la Radio Universidad de Chile. Bienvenida siempre. Sí, pues. Está invitada, por cierto, para una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Nos tenemos que ir a una pausa, son las 8:06. Juanita, nosotros nos reencontramos mañana. Hasta mañana. Ya llega Patricio. Con lluvia. Con lluvia. Así que, sí, vamos a seguir monitoreando el tema de la lluvia. Ya llega Patricio López. Que estén bien.